cerebral tampoco. ¿Qué imagen se espera obtener en la TAC? Lo que tienes que estarías encontrar imagen de semiluminiscencia, estructural agudo. Ay, no, perdón, el hematoma epidural, el que te da el interrogatorio estructural. Estructural es más progresivo, el epidural es el que tiene el si te dice no espero obtener ninguna imagen patológica, lo normal es que se lo encuentres porque es un deterioro clínico, debe haber un proceso expansivo ahí, entonces lo más probable es que se encuentre una lesión extraaxial, o sea, fuera del parénquima, blanca, o sea, hiperdensa, en forma de lenteja. Es acá lo que le decía, ¿no? Lenteja, el CTO te dice malé, te pone lenteja, pero al final la lenteja, como les digo, es biconvexa, ¿no? Esta. En forma de lenteja, sí, ya. Esto sí, porque es epidural. Una imagen de forma de similuna, no, hipodensa, si nos dice. ¿Cuál es la arteria frecuentemente más comprometida en los hematomas epidural? Porque no se olviden que las lesiones o los hematomas subdurales provienen de venas y los hematomas epidurales generalmente provienen de arterias y la arteria más frecuentemente implicada es la arteria meningia media que se encuentra en la parte temporal. Por eso es que acá creo que le dicen, te dice incluso que ha sido el trauma región temporal, o sea, en esa zona en donde podría estar comprometiendo o lo más frecuentemente comprometido es la arteria cerebral media. Se puede comprometer la arteria cerebral anterior, sí, pero más o menos te hablan de un 20% nada más de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Y el trauma tiene que ser más enérgico. Pero si hay un trauma directo en esa zona, lo más probable es que lesiones la arteria meningia media. Entonces, ¿cuál es cierta? Dice, la triada característica de pérdida de conciencia, intervalo lúcido y nueva pérdida de conciencia, en casi el 90% de los casos, no en el 90% de los casos, solamente 30% más o menos de hematomas subdurales hacen este intervalo lúcido, toda esta clínica hay en Florida. El riesgo de infección intracerebral no está aumentado porque es una fractura cerrada, ¿verdad? No es una fractura abierta que esté comunicando el parénquima cerebral con el exterior, y entonces no habría un riesgo de infección elevado, ¿no? Entonces no, es cerrada. Obviamente si te dijera que es abierta, ahí sí, pues no, se tiene que hacer profilaxis antibiótica porque hay un riesgo de infección. La cirugía debe ser urgente con craniotomía, evacuación del hematoma y coagulación del punto sangrante, probablemente de arteria cerebral media. Dice, acá la fría porque dice arteria cerebral. Lo que normalmente se compromete es la meningia media. Son las lesiones intracraneales con peor pronóstico, las epidurales. Sí, podría ser, la verdad. El subdural es la que tiene el peor pronóstico, la subdural, porque es más progresiva y termina deteriorando de forma más aguda y más abrupta el estado neurológico del paciente. Entonces, ¿cuál es cierta? Que el riesgo de infección intestinal no está aumentado porque es una lesión cerrada. Si fuera abierta, ahí sí el riesgo está aumentado. ¿Cuál es el tipo de fractura craneal más frecuente? Ya esto es del ENAM lo que me pasaron. Creo que ya lo hemos hecho más rápido. ¿Cuál es el tipo de fractura craneal más frecuente? La lineal. Todos los pacientes lineal, ¿no? Que es un trazo que se genera en todo lo largo del cráneo. La diastásica es generalmente recién nacidos, ¿ya? Porque ahí todavía no están, las suturas todavía no están compactas y la fractura que generalmente se da en los pacientes es diastásica. Hundimiento, lo que se tiene que llevar es que el hundimiento tiene una tabla interna y el segmento lesionado o hundido pasa el límite de la tabla interna. ¿Y cómo es el mecanismo? El mecanismo tiene que ser que un trauma o un objeto de mayor energía, de alta energía, termine descansando o termine golpeando una zona pequeña. Por eso lo termina hundiendo. Ahora, esas fracturas por hundimiento generalmente son quirúrgicas, ¿ya? Son quirúrgicas. La compuesta se diferencia de las abiertas porque en las bueno, un tiempo afectado. Solamente cuando lo llamo orden verbal, ¿no? 3. Emite quejidos no entendibles. Quejidos no entendibles son 2, pues, ¿no? Y se defiende el estímulo doloroso. Dicen se defiende, yo supongo que retira, pues, ¿no? Entonces, sería 4. 3 más 2, 5 más 4, 9. ¿Qué sería?
entre 9 a 13 es moderado, ¿no? Justo está en el limbo, podría tranquilamente ser severo. ¿Cuánto de escala de helado le corresponde a un paciente que sufre un TEC y presenta postura de descerebración? Ya, eso de descerebración y de corticación también es importante. La descerebración de corticación, en primer lugar, que para el escala de Glasgow, el parámetro o el que te marca el pronóstico, generalmente es la respuesta motora. ¿Ya? Si la respuesta motora es actualmente hasta el que por A o B, la respuesta ocular y el ocular estarían dentro de lo que se considera aceptable, ese paciente igual es un paciente que tiene mal pronóstico, porque la respuesta motora es la que te da o te marca el pronóstico de esos pacientes. Pero te dice que tiene descerebración. Entonces, hay dos posiciones patológicas, que es la de descerebración y de corticación. Entonces, ¿cómo es esto? Que por A, B, si acá tengo el cerebro, tengo mi tronco, si la lesión solamente se acentúa acá, o sea que estoy decorticando toda la corteza, estoy impidiendo que haya una comunicación normal entre la corteza y las zonas inferiores, se puede decir decorticación. Es un poco mejor a que yo termine lesionando o interrumpiendo la comunicación entre el tronco, cerebro y las estructuras inferiores. Por eso es que te dicen decorticación, descerebración. ¿Cuál es lo peorcito? Descerebración. Y en descerebración, ¿qué tengo yo ¿qué encuentro yo? La extensión. ¿Ya? Hay una extensión patológica en descerebración. Y eso tiene su sustento neuroanatómico con el núcleo rojo, las vías reflejantes, eso es todo un chiste, la verdad. Pero ya, pues a fines prácticos, ¿no? Aportes del examen. Entonces, si dice que es descerebración, que es una escala de Glasgow de 2, emite sonidos incomprensibles, que es 2, respuesta ocular al dolor, que es 2 igual, 6. ¿Qué es este TEC? Severo, pues no, menos de 8, severo. Paciente varón de 18 años politraumatizado, abre los ojos del hermano. Esto de qué pasamos, yo creo, porque es tratamiento de traumatismo craneoencefálico severo. Ya, antes del tratamiento. El tratamiento generalmente de los severos va a depender de varias cosas, pero acá supongo que se referirá a lo que tienes que hacer y por descarte de las alternativas, ¿no? Ya, a ver. Intubación orotraqueal y manitol podría ser ya. Solo intubación orotraqueal también podría ser. Solo manitol no, porque el manitol en primer lugar no es el agente hiperosmolar de elección. Se prefiere la solución hiperosmolar que va del 3% hasta el 23.4%, me parece. Si tienes un paciente hipotenso, hipovolémico, porque o sea, el paciente no solamente te viene en contacto, de repente si es un accidente de tránsito, te viene, perdón, con TEC. De repente te viene con TEC, con el abdomen abierto, el tórax abierto, está totalmente hipovolémico. Entonces, si tú le echas manitol, si tú le pones manitol a su paciente, lo más probable es que tú depresiones volumen, porque al final el manitol lo que es un diurético, ¿ya? Es un diurético que depresiona volumen, entonces le complicas el cuadro al paciente. En cambio, si tú le asocias o le pones una terapia hiperosmolar, cloruro de sodio del 3 al 23.4%, este riesgo no está presente. Ahí se aminora el riesgo, porque no es un diurético. Obviamente tienes que hacerle siempre monitorización de sus electrolitos, de su volema, etc. Solo corticoides. Los corticoides no se dan en TEC. ¿Ah? Los corticoides, el TEC tiene un edema citotóxico y el citotóxico no responde a TEC. Acetazolamida tampoco, pues no, solamente es un diurético. Lo que se tiene que hacer acá, lo que tendrías que ver es entre intubar, pero acá como te dice, solamente intubas y de ahí ¿qué le haces ya? Los dos pilares del tratamiento inicial en los pacientes son la intubación y la volemia viene acompañada de la presión arterial, pues no. ¿La intubación para qué? Para la saturación, porque si tú terminas al paciente desaturando, el volumen cerebral puede terminar comprometiéndose también por procesos vasogénicos, por ejemplo, de vasoconstricción, vasodilatación, que ya también es todo un mundo. Entonces tienes que asegurar tu su saturación y tienes que asegurar tu su volumen. No tienes que dejarlo hipervolémico ni hipovolémico, ¿ya? Y la presión de perfusión cerebral generalmente se tiene que mantener más de 130, me parece. Sí, no estoy tanteando. Sí, más o menos por ahí. Ya, y la presión arterial igual. Maneja solamente presión arterial. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, tienes que evaluar bien si es que conviene o no manejarle la presión arterial. Me parece que sí. Solamente si pasa de 180, tú manejas la hipertensión arterial. Si no, no. Porque podrías alterar los mecanismos de autorregulación en estos pacientes. Entonces, lo que se hace es intubación orotraqueal y podrías hacer manitol, pero lo mejor es una terapia transmural, ¿no? Pero sí, la intubación orotraqueal siempre se hace. ¿Ya? Es regla. O sea, la ventilación pues en estos pacientes. Paciente politraumatizado por accidente motociclístico, responde apenas a estímulos dolorosos, presenta contusiones en tórax y abdomen. Miren, la presión arterial está en 70-60, una frecuencia respiratoria de 30 y la frecuencia cardíaca en 128. Glasgow 5 puntos. ¿Cuál debe ser la conducta inmediata? Glasgow 5 puntos, entonces siempre intúbalo de una vez, ¿ya? Intubación.
Acá te está diciendo que es un paciente hipovolémico, porque mira la presión arterial, mira la frecuencia cardíaca y mira el mecanismo. Probablemente haya habido probablemente haya una hemorragia ahí, ¿no? Entonces, el manitol no le debes dar el manitol, como les he comentado, en pacientes con hipovolemia, no se da, ya porque hay riesgo de presión de volumen. Lo que se prefiere es la terapia hiperosmolar. Corticoides no, tampoco, porque corticoides no mejora los... Incluso el aptoide dice que no des porque lo frías peor al paciente. En los TEC no se da. Intubación endotraqueal sí, porque ya es un Glasgow menor de 5. Bueno, es un Glasgow de 5. Furosemida también es un diurético que puede terminar depresionando volumen, no se da. TAC de cráneo sí, pero se hace TAC de cráneo una vez que tú estabilizas al paciente. Lo primero que tienes que hacer es estabilizar al paciente y luego recién hacer tu TAC. No se demora la estabilización del paciente por la premura de hacer el TAC. Generalmente te dicen primero estabilízalo. Ya no debes, tratar de no, que primero el TAC y luego primero la estabilización y luego recién el TAC. Incluso te dicen que primero tienes que estabilizar al paciente para que recién le hagas una escala de Glasgow que sea fidedigna, o sea, que sea confiable, que pueda ser creíble, ¿no? Si no, no. Varón de 40 años que sufre caída del segundo piso, llega a emergencia confuso con pérdida de líquidos esofágico por la nariz, es decir, que hay una rinorrea, lo más probable es que se trate de una fractura de base de cráneo, por esos datos que te dan, base de cráneo anterior. Presión arterial de 100/50, frecuencia respiratoria de 25. Signo de ojo de parche, anisocoria y otorragia. Acá ya te está diciendo que pues, no solamente ha habido trauma de la base de cráneo anterior, sino que también probablemente ha habido trauma posterior, porque te dicen que hay otorragia. Glasgow de 12, y esto es un TEC severo, perdón, moderado. Fractura de esfenoides y mastoides de derecha. Las fracturas de base de cráneo generalmente se pueden asociar a fracturas de mastoides, ¿no? Y pues, se pueden dividir entre longitudinal y transversal. Cada uno tiene su clínica, pero luego ya lo... ¿Cuál es el diagnóstico? Fractura de base de cráneo. Te está cantando por todos lados que es una fractura de base de cráneo. Ni siquiera te dice, es anterior, posterior, nada. Simplemente te dice base de cráneo. Y estas son las preguntas en nada más, y son fáciles. Hematoma subdural, podría haber un hematoma, pero tú no puedes simplemente por clínica sacar que tiene un hematoma, ¿no? Además, en la TAC no te dice que hay hematoma. Fractura de bóveda de cráneo, no, porque estos signos son más... Puede haber una fractura de bóveda de cráneo, pero te está cantando que hay una fractura de base de cráneo. Hematoma piramidal tampoco, porque si la TAC te lo diría. Varón de 65 años con diagnóstico de compresión de tallo cerebral por hemorragia en la fosa posterior, agitación, obnulación progresiva y hipertensión arterial. ¿Cuál es el síntoma preocupante? Generalmente todo lo que está en fosa posterior son graves. Ya, todo lo que está en fosa posterior son graves. Lo que sea que te digan en fosa posterior es grave. ¿Por qué? Porque la cercanía de la fosa posterior con el tronco, es más pues, ¿no? Te hace que el riesgo de que se complique con, por ejemplo, parada cardiorrespiratoria por compresión de los centros en esa zona, son mortales para el paciente. Ya te está diciendo que tiene agitación, obnulación, hipertensión. ¿Cuál es la funda más apropiada? Ventriculostomía y craniotomía suboccipital, puede ser angiografía y craniotomía, ventilación, no sé, manital. Como la hemorragia está en la zona posterior, la fosa posterior, como les he dicho, generalmente son graves estas hemorragias de acá. Y la premura con la que tienes que hacer este tipo de manejo, la urgencia de estos pacientes es alta. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer de una vez es tratar de disminuir la presión intracranial, en este caso lo hacen con ventriculostomía, y le hacen una craniotomía en la parte suboccipital, porque obviamente la hemorragia está en la parte posterior. Si fuera un hematoma, también obviamente se daría en el hematoma, ¿no? Angiografía y craniotomía, la craniotomía... Esto ya es por ¿no? Lo mejor que te puedes hacer es drenar el líquido esofágico porque es lo que tú más sacrificas en los pacientes con presiones intracranial elevadas. ¿Ya? Lo primero que puedes hacer es eso. La ventilación, o bueno, la hiperventilación en este caso tal vez sería, ya es una medida ya de rescate. Cuando el paciente no responde a las medidas iniciales de disminución de la presión intracranial, tú lo que puedes utilizar, por ejemplo, uno de ellos es la hiperventilación. Cada 2 a 3 horas, más o menos. Tiene que ser en periodos cortos, porque si no terminas fregando lo peor al paciente. Puedes utilizar, por ejemplo, barbitúricos, porque disminuyen la actividad metabólica de los pacientes. Puede ser como no puede ser. Pero todas son medidas de rescate. Usa el manitol solamente es una medida inicial y además el manitol no... Lo mejor que puedes utilizar es la terapia hiperosmolar. Dice, el hematoma epidural se debe usualmente a ruptura de jarro de ella. La arteria que más se lesiona, meningia media. Te dicen un paciente que tiene trauma temporal, meningia media, epidural. ¿Ya? Cerebral media no, arteria temporal superficial no, plasma no. Venoso, si te dan venoso es para subdural. ¿Ya? Hematoma organizado en necropsia por fractura del temporal. ¿De dónde procede el sangrado? Si te dicen
Si te dicen que es temporal, por esa zona temporal generalmente puede estar pasando la arteria cerebral media, perdón, la arteria meningia media. Se lesiona la arteria meningia media, te da un hematoma epidural. Entonces, te dice, fractura del temporal. ¿La fractura del temporal con qué se asocia? Con fractura, o bueno, con hematoma epidural. ¿Y cuál es la causa más frecuente del hematoma epidural o cuál es el vaso más frecuentemente implicado del hematoma epidural? La arteria meningia media. Ya, esto es de la tomografía, pues no te dice que tiene. ¿Cuál es el diagnóstico de esta tomografía? Bueno, te dice un Glasgow de 10, ya lo clasificas como moderado, pues, ¿no? Entonces le trazas la línea y ves qué está pasando. Es una lesión biconvexa. Entonces, ves que está pasando la línea media, entonces tienes que es un hematoma epidural, que el origen generalmente arteria cerebral, perdón, arteria meningia media. No es subdural porque no tiene forma de semilunal. Normalmente la subdural vendría a ser así, ¿no? Subdural. Y cuando tú le trazas la línea, se dan cuenta que se aleja de la línea. En cambio, ese se está acercando a la línea. Porque hay tomografías que he visto que si tú lo ves así, así, te diciendo ya al dedo qué es, parecen epidurales, parecen subdurales, al final son lo contrario. Hematoma subdural crónico, como les había comentado, generalmente piensen en ancianos o alcohólicos, eso me había olvidado, alcohólicos. Estos son pacientes con atrofia cerebral. Esa atrofia cerebral lo que hace es que los vasos estén muy tensos, se generan los hematomas, pero como hay mayor espacio para que el hematoma crezca, la hipertensión, o bueno, la presión intracraneal se eleva de manera paulatina y no da clínica tan aguda, como en este caso. Además, te han dicho que tiene un antecedente pues, de accidente de tránsito. Dice, paciente de 80 años que recibe golpe por una piedra en la cabeza. 6 horas después presenta deterioro de la conciencia, vértigo, vómitos explosivos, inestabilidad de la marcha. En observación presenta deterioro, progresión, nivel de conciencia, midriasis paralítica, no rigidez de nuca, fractura de hueso parietal derecho. ¿Cuál es el problema? Está diciendo en la zona, en la cabeza, y acá te está hablando del intervalo lúcido. No sé si se dan cuenta que al inicio ha tenido, 6 horas después, no te dice que al inicio haya tenido nada, pero te dice que 6 horas después recién ha empezado lo que es la clínica, pues, ¿no? Deterioro neurológico. ¿De qué estamos hablando? De hematoma epidural, pues, ¿no? Por el intervalo lúcido que generalmente se describe. Ya te está hablando también de vómitos explosivos e inestabilidad de la marcha. Probablemente se trate de una elevación de la presión intracraneal. En la observación presenta deterioro progresivo a nivel de conciencia. Ya, te está diciendo que hay un deterioro progresivo y midriasis paralítica derecha. Esto te está hablando de dos criterios quirúrgicos. Si te preguntara el tratamiento, cirugía al toque. Y no hay rigidez de nuca. Generalmente la rigidez de nuca, los meningismos se dan más en hemorragia suprarramoidea, porque la hemorragia suprarramoidea obviamente compromete las meninges, ¿no? Radiografía de cráneo, no sé por qué se le hace una radiografía de cráneo, no debería ser una radiografía de cráneo en estos pacientes. Lo primero que se le debe hacer es TAC, se pregunta estomacal. Pero te dice fractura parietal del hueso derecho, pues, ¿no? Y si es parietal, temporal parietal, te dicen, lo más frecuentemente lesionado es la arteria meningia media, entonces hematoma epidural. No puedes asegurar crónico porque es una clínica aguda y además te habla de antecedentes de trauma, y un hematoma subdural agudo tampoco, bueno, no puede ser porque te está hablando de una clínica muy aguda. No, perdón, del intervalo lúcido, perdón, del intervalo lúcido, te está hablando del intervalo lúcido, y el hematoma subdural generalmente no se da esto del intervalo lúcido, ¿no? Pero tranquilamente podría ser un hematoma subdural, ¿no? Acá solamente por lo del intervalo lúcido te está salvando y le realmente tiene hematoma subdural. Tranquilamente puede ser cualquiera de los dos con esta clínica. Hemorragia intracraneal, no, porque, a ver, ¿por qué no podría ser hemorragia intracraneal? Porque, bueno, en la hemorragia intracraneal lo que predomina más son los síntomas o la focalización, déficit motor, sensitivo, etc. Higroma, no, el higroma tampoco, son el crecimiento, las masas generalmente te dan clínica más subaguda. Fran de 25 años sufre un accidente de tránsito, luego haber ingerido alcohol, presenta contusión frontal izquierda, con pérdida fugaz de la conciencia, al despertar fuga a su casa y duerme en las próximas horas. Al regresar al hospital se encuentra el Glasgow de 8. El paciente estaba bien al inicio, dice que estaba bien, ¿no? Pero que después empieza con un deterioro neurológico. Y te está hablando acá de anisocoria, te está hablando de un Glasgow de 9, de hemiplegia derecha con extensión ortogénica interna, te está hablando de que el paciente se ha complicado totalmente, y encima te está diciendo, este dato de acá es importante, porque te está diciendo que hay una bradicardia y te está diciendo que hay una hipertensión. Si acá se sumara que hay una alteración en el ritmo respiratorio tipo respiración Chemnitz-Stokes, estaría configurando la triada característica, que es la triada de Cushing, que te está diciendo que el paciente ya puede que haya una hernia que esté comprimiendo el tronco del encéfalo, y lo más probable es que este paciente termine mal, ¿no? O sea, es alta mortalidad. Ese signo, esta triada es muy tardía, ya traduce una alta mortalidad.
Pero por eso el intervalo lúcido, ya, porque el paciente estaba bien y luego recién se ha deteriorado, hablamos de un hematoma epidural izquierdo. ¿Izquierdo por qué? Porque dice que es una midriasis izquierda. La midriasis que te está diciendo que hay alteración del tercer par, y como el tercer par no cruza, como el tercer par es ipsilateral, ya, es del mismo lado. En hemiplegia derecha con esta izquierda. Hay una clínica motora contralateral, o sea, contralateral del paciente. Pues, ¿no? Entonces, si fuera izquierda la lesión, habría una hemiplegia derecha. Esto es mucho más, más marcado en los pacientes con hemorragia intracerebral, ¿ya? Esto de la hemiplegia derecha, y sí tienes que saber, pues, ¿no? Cuáles son las localizaciones más frecuentes. En la hemorragia intracerebral, la localización más frecuente es el putamen, ¿ya? En el putamen está la cápsula interna por donde pasa la vía córtico-espinal, se lesiona esa zona y te da clínica de plejías contralaterales, ¿no? Hematoma epidural derecho no, pues no, porque acá está entre los dos nada más, pero como te dice, midriasis izquierda es izquierda porque el tercero no cruza, entonces es de la misma clínica lateral. Hipertensión endocrina, lo más probable es que tenga hipertensión endocrina, pero ese no es el diagnóstico, pues no. Hematoma subdural derecho, el subdural no es, el subdural no tiene este intervalo lúcido, es una clínica más progresiva, más aguda. En pronóstico, el epidural tiene mejor pronóstico que el subdural. Mujer de 62 años, mientras realizaba labores hogareñas, presentó de forma súbita cefalea muy intensa, acompañada de vómitos y luego pérdida de conciencia. Acá te está cantando, cuando te dice cefalea muy intensa y de manera súbita te está diciendo que hay una cefalea en trueno, como les había comentado. Y acá, encima, que te dice que no tiene ningún antecedente de traumatismo encefalocraneano, hay algo que hay un episodio agudo, hay un episodio o hay un accidente que es espontáneo. ¿Cuál es la causa más frecuente de cefalea, sin trueno o de procesos muy agudos que no tengan traumatismo craneoencefálico de hemorragia supraranoidea? Pues no. La cefalea súbita, la cefalea en trueno intensa desde un inicio, que luego te dice que tiene meningismo, porque te dice que no meningismo, sino síntomas de hipertensión intracraneal tipo vómito, tipo náuseas, que luego dice que pierde la conciencia. Estos pacientes generalmente, bueno, acá te dice el meningismo, que hace rigidez de nuca, te podría decir que Nebulsiski también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hemorragia supraranoidea. Acá te dice pero que es una paciente de 62 años. Si te dice que es un paciente mayor con hipertensión y luego te dice que tiene clínica motora, de focalización, ahí sí piensa en hemorragia intraparenquimatosa. Pero si te dicen de la nada, un paciente estaba barriendo su casa, como en este caso, estaba barriendo su casa y de la nada le empieza a doler un dolor maldito, el peor dolor de su vida, hemorragia supraranoidea. Y para cualquiera de estos, para cualquiera, se le hace una ataque. Y ahora, ¿cómo tú descartas un esquema cerebral transitorio? Eso el esquema cerebral transitorio. Pero tú cómo descartas que es un ACV isquémico y no hemorrágico. En el ACV isquémico, tú cuando le haces la TAC sale normal, porque es una isquemia, no hemorragia. Después de las 24 horas quizás podrías encontrar algo, pero no. En la TAC, las hemorragias tú sí encuentras positivo desde un inicio porque son hemorragias, son lesiones hiperdensas. ¿Ya? Y el hematoma igual, hiperdenso, el tumor también le haces un TAC, el hematoma igual le haces un TAC. Para todas las haces un TAC, en realidad para todas las haces un TAC, no hay pierde. Si ves TAC en las alternativas, métele TAC. Dice, varón de 50 años, desde 3 meses sufrió TEC moderado, fue evaluado y dado alta sin sintomáticos. Desde hace 2 días presenta tendencia al sueño, a la fecha lo trae emergencia en estado de coma. Al examen Glasgow de 7 puntos, glicemia normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, en este caso te dicen que el paciente tenía un TEC moderado hace 3 meses. Te está hablando de una clínica muy, que puede ser subaguda o crónica. Ya no es de ese momento. ¿Cuál es el único hematoma que puede tener este tipo de cronología? El hematoma subdural. Ya, el epidural no te va a venir así, el epidural es más agudo, solamente es agudo. ¿Ya? Y además, como hace 50 años, quizás este paciente es alcohólico y todo, por eso es que no había una elevación de la presión intracraneal muy abrupta en ese momento, y es por eso que ha pasado todavía todo ese tiempo para que se pueda generar este cuadro, ¿no? Y ya ahora sí, pues, ¿no? Ha empezado a tener seguramente la compresión del hematoma, ha terminado generando todos estos síntomas. Al examen Glasgow de 7 puntos ya bueno, en el caso de que fuera un TEC sería severo, ¿no? Glicemia normal, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hematoma subdural. Está lúcido y a las 10 horas presenta pérdida de conocimiento. ¿Ya?
En la radiografía de cráneo se aprecia una fractura a nivel parietal. El tratamiento a seguir es, acá te están diciendo primero que probablemente sea una epidural. ¿Por qué? Porque tiene el intervalo lúcido. Primero estaba lúcido y luego recién a las 10 horas pierde el conocimiento. Acá le han hecho una radiografía, yo no sé por qué. Lo que se debería de haber hecho es primero la TAC. Y en la TAC haberte dicho los signos o los criterios quirúrgicos para que tú puedas operarlo, ¿no? Pero te dice que había una fractura lineal del nivel parietal. Y esto del nivel parietal todavía te suma al diagnóstico de hematoma epidural. ¿Por qué? Porque lo más frecuente, hay una estructura que pasa por ahí, que es la arteria meningia media, que si se lesiona me va a dar un hematoma epidural. Entonces ya tienes ya el diagnóstico, es un hematoma epidural. Pero ¿cuál es el manejo de estos pacientes? ¿Manejo ambulatorio según despierte del coma? No. Un paciente que está en coma no vas a esperar a que simplemente le despierte del coma si es que tú no le das un manejo. Amplia cobertura antibiótica reposo no te dice que la fractura es abierta, así que no habría necesidad a priori de hacer una cobertura antibiótica, ¿no? Porque no habría un riesgo elevado de infección. Observación y Glasgow seriado, podría ser la verdad, pero el paciente ya está en coma, pues, ¿no? Tienes que actuar rápido. Evaluación permanente por neurocirujano igual, tienes que actuar rápido porque está en coma. Lo más probable es que este paciente ya esté teniendo un problema, un proceso expansivo y se esté generando una herniación, una presión intracraneal elevada. Entonces lo que tú tienes que hacer es liberar este cráneo con descompresión quirúrgica inmediata. Debe recibir tratamiento quirúrgico de inmediato los hematomas ubicados como les he dicho, los más graves son de fosa posterior porque están más cercanos al tronco cerebral. Y el tronco cerebral tiene centros muy importantes como el centro cardiorrespiratorio, que si tú lo comprimes, lo lesionas, terminas generando colapso cardiorrespiratorio y muerte. Ya estos son los más peligrosos. En un cuadro clínico de hipertensión endocraneana, la cefalea se explica por estimulación de las terminaciones nerviosas libres del parque renal 5. Todo cráneo, cabeza, cara, todo siempre el 5. Sensibilidad del 5. A ver, digamos acá esta es la cara, esta es la nariz, esta es la boca, el ojo. Toda la parte superior, B1. Toda la parte media, B2. Y la parte inferior, B3. Ya, no hay pierde. B1. No, si te preguntan, B1. 5. El paciente de 24 años de edad que sufre por un politraumatismo porque cae del segundo piso y a las 6 horas fallece. ¿Cuál cree que usted es la causa más probable de muerte? Perforación ileal no tiene nada que ver. Pancreatitis aguda por una caída, por un politrauma, no tiene nada que ver. Lesión del colon, tampoco. El edema cerebral por el TEC, claro. ¿Qué hace el edema cerebral? Termina generando compresión, se eleva la presión intracraneal, se hernian las estructuras cerebrales, se terminan comprimiendo el tronco del encéfalo y en el tronco del encéfalo están las estructuras importantes para por ejemplo, el más importante, pues, ¿no? El centro cardiorrespiratorio, y se muere el paciente. Hemorragia podría ser también, ¿no? Pero más probable muerte te dice edema cerebral. Bueno. La sensibilidad del gente superior muy eso todavía no la he estudiado, pero esto sí es bien memorístico, no les podría dar nada bien memorístico. Tienen que estudiarse los dermatomas y los miotomas de todo el cuerpo para que ustedes ubiquen a qué nivel, por ejemplo, está la lesión. Y esto esto es en trauma vertebromedular, ¿no? Por ejemplo, tú partes la columna acá y qué vas a encontrar en esa zona, y además cuáles serían los miotomas dermatomas. Por ejemplo, si tú tienes acá un cuerpito así, y tú empiezas evaluando, pues, ¿no? Por ejemplo, me parece que el C5 es el deltoides, la abducción del deltoides, tú lo evalúas y si no lo hace, probablemente la lesión esté por encima, ¿no? Algo así, parece nada más así. Esto es bien humorístico ya. Hay una imagen bien famosa, pues, ¿no? De los dermatomas y los miotomas de todo el cuerpo, eso tiene que morir. El doctor dijo que se lo memorice, si acaso. Y los síndromes modulares, se nos olvidó. Varón de cuerpo cayendo de pie. ¿Ya? Al examen físico presenta dolor de rodillas, tobillo, región lumbar, entre los cuales decimos importante descartar. Femur, rodilla, cualquier lesión podría darse, pero siempre la más importante para todo, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes con un TEC, siempre los mecanismos para generar un TEC son suficientes a veces para generar un trauma de columna. Si es cervical, por ejemplo, se asegura la columna cervical con collarines. Si es de la parte torácica y lumbar, le puedes poner una tabla recta, tabla espinal, o sea, para que no mueva toda la columna. Y luego recién le vas haciendo la evaluación. Siempre la conducta inmediata para cualquier trauma es la inmovilización para columna. Y lo más mortal sería la fractura de columna vertebral. ¿Por qué? Porque puede generar, por ejemplo, ruptura de las arterias basilares que pasan por las arterias cervicales, se rompen las arterias vertebrales, se genera una isquemia en ese nivel y el paciente termina muriendo. Eso sería todo. Ya terminaban todas las preguntas.